Comunidad Satoshi maníaca y descifradores del bloque. Aquí no venimos a leer gráficas como robots. Venimos a descifrar señales en medio de una tormenta global mientras los gigantes financieros se reinventan a toda prisa. Bitcoin sigue firme. Como ese faro que no se apaga, incluso cuando el mundo tiembla. Los movimientos de hoy no son normales porque algo grande se está cocinando bajo la superficie. Hay momentos en los que el mercado parece gritar en silencio, y este es uno de ellos, y hoy vamos a exponerlo todo, desde los movimientos millonarios de Strategy hasta el ascenso de Metaplanet. Desde la bomba política de Musk hasta la tensión creciente entre Emiratos y la red TON. Porque no es solo un día más, es una jugada clave en el tablero cripto mundial. Quien vea más allá del precio, será quien tome el control cuando el caos llegue. Así que ponte cómodo, pero no demasiado, porque esto no es un análisis cualquiera, es Satoshi Manía Cripto, y estás en medio del campo de batalla. El mercado sigue bailando al ritmo del poder, y no es el de la Reserva Federal esta vez. Hoy, Bitcoin se mete de lleno en la guerra política de Estados Unidos. Elon Musk prende fuego al tablero, y Trump no se queda callado. Y mientras todos miran la pelea, una ballena silenciosa acumula $14.000 millones sin mover un dedo. Hoy no es un día más. Hoy, es un capítulo de la historia, por lo tanto vamos al lío. Elon Musk lanza el partido América y confirma adopción de Bitcoin como bandera. Esto es una de las cosas más bestias que vas a escuchar, pero aquí está lo sucedido. Sí, lo dijo sin rodeos. El Partido América adoptará Bitcoin como una herramienta de libertad financiera. ¿Qué te parece? Así, sin anestesia. Musk no solo entra a la política, entra con el activo más disruptivo del siglo XXI. Entonces, ¿qué significa esto? Bitcoin deja de ser solo un activo financiero, y se convierte en símbolo político de independencia económica, por lo cual, la narrativa libertaria toma cuerpo, sin bancos, sin censura, sin Washington. Mientras investigaba eso, descubrí este secreto. Musk ha estado invirtiendo en equipos de estrategia digital basados en blockchain desde enero. Entonces, esto no es improvisado. Esto es guerra digital con Bitcoin como escudo, pero además escucha esto. Trump contraataca. Musk se descarriló por dividir al Partido Republicano, pero fíjate en esto, Trump no atacó las ideas. Atacó directamente la creación del nuevo partido. ¿Por qué? Porque sabe que Musk puede robarle el voto joven, techy, y el voto bitcoiner, además. Este no es un simple cruce de palabras. Es el choque de dos titanes, y Bitcoin en medio, así que Trump ya había coqueteado con el cripto, pero esto lo obliga a posicionarse con más fuerza, por lo cual esto es una táctica que le he puesto el nombre de metamorfosis política. Elon usa a Bitcoin no solo como activo, sino como narrativa transformadora, porque no es solo economía. Es identidad digital, libertad, rebeldía. Y eso, en una elección, puede mover montañas. Strategy se salta la compra, pero acumula $14.000 millones en ganancias no realizadas y déjame explicarte por qué esto es enorme. Strategy no compró ni un solo Satoshi este trimestre. Y aún así, más $14.000 millones en ganancias no realizadas. ¡Boom! ¿Por qué es tan importante esto? Porque mientras muchos minoristas entran y salen, Strategy simplemente espera, y gana. Entonces, su promedio de compra está tan bien calculado, que BTC sube, y su cartera explota en verde sin hacer nada. Así que, esto podría ser el secreto de lo que está impulsando la estrategia de acumulación institucional. Y aún más, cuando una empresa puede ganar $14 millones sin vender nada. Por lo tanto, ¿qué nos dice eso del futuro del precio de Bitcoin? Pero atiende a esta noticia porque es delirante. Metaplanet compra 2.204 BTC por $237 millones y acumula 15.555 BTC en total.
Me di cuenta de algo extremadamente importante, entonces. Mientras todos miran a Estados Unidos, Japón está haciendo su juego silencioso. Metaplanet no solo compra Bitcoin, lo hace de forma escalonada y con precisión quirúrgica. Lo interesante es el patrón. Compran en retrocesos, lo comunican al mercado para reforzar confianza y ahora ya tienen más BTC que Tesla. Pero sin el siguiente paso, estás descuidando lo más importante de la ecuación. Ese paso es, entender que la geopolítica cripto se está moviendo hacia Asia. Bitcoin, BTC, $108.353. Primero, mira esto, BTC se mantiene por encima de los $108K, con un soporte firme en la zona de $108K, $107.500. La corrección hacia $106K se ve probable si ese soporte falla, lo que abriría las puertas a un rango entre $105K, $102K. Esto podría ser una sacudida estratégica antes del siguiente gran impulso. Si el soporte aguanta, podríamos ver un rebote directo hacia $111K si no. La narrativa cambia. El volumen intradía ha caído un 20%, señal de una pausa antes del próximo movimiento fuerte. Atentos a la vela de hoy, si cierra con cuerpo, definirá el rumbo inminente. Ethereum, ETH, $2.556. Esto puede parecer raro, pero es simple. ETH se consolida entre $2.520 y $2.600. Una ruptura por encima de $2.600 podría impulsar un rally hasta $2.650, $2.700, mientras que un retroceso a $2.520, $2.500 no está descartado. Mientras investigaba eso, vi que ETH está formando una cuña ascendente en el chart de 4 de la madrugada, un patrón clásico de continuación al alza. Si rompe, podríamos ver acción rápida. XRP $2.28, rango $2.25, $2.29. Me di cuenta de algo súper interesante. XRP flota en un triángulo simétrico y acaba de rechazar la resistencia en $2.29. La zona de soporte clave es $2.25, $2.20. Analistas plantean un posible bear trap, caer por debajo de $2.25 para luego rebotar con fuerza hacia $2.40. Si rompe por arriba antes, podríamos acelerar hacia $2.35, $2.40. Aunque todo esto es importante, mucha gente ya está pendiente. La clave está en el volumen. Si aumenta en ruptura, XRP podría sorprender con un fuerte impulso alcista. Sol $152, resistencia $154, soporte $142. Por eso, la siguiente táctica hace toda la diferencia. Sol ha rebotado en $142 y actualmente lucha bajo $154, $155. Un breakout convincente por encima de $155 atraerá momentum y podría abrir camino hasta $165, $170. Si falla, el soporte en $142 será el siguiente test clave. DOGE 171 centavos, 173 centavos, soporte 166 centavos, resistencia 175 centavos, y déjame explicarte por qué esto es enorme. Dogecoin se sostiene en 171 centavos, justo encima del soporte en 166 centavos. Las ballenas han acumulado tras el anuncio de Musk sobre el Partido América, un quiebre de la resistencia en 175 centavos, 178 centavos podría lanzarlo directamente a 18 centavos, 19 centavos. Pero si pierde 166 centavos, podríamos ir a 16 centavos, 155 centavos. La guerra invisible del dinero, si pensabas que esto era solo trading, es porque no viste lo que pasa detrás. Esta semana se cruzaron 3 líneas rojas en el tablero global, y todas apuntan al mismo objetivo, el control de Bitcoin. Por lo tanto, Estados Unidos congeló el avance de 2 leyes clave pro cripto que ya tenían respaldo bipartidista. ¿Por qué?
Porque justo el mismo día, el Departamento de Tesoro lanzó un informe urgente alertando sobre el uso creciente de activos digitales por actores hostiles. Entonces, ¿coincidencia o sincronización quirúrgica? Esto no es solo política, es una señal de guerra digital, así que, mientras tanto, Rusia firmó un acuerdo de integración con Irán para lanzar un sistema de pagos internacional que excluye completamente el dólar, y que tiene como respaldo criptoactivos y oro. ¿Te suena familiar? Porque esto lo venimos anunciando hace meses. Y por si fuera poco, China abrió nuevas plataformas de yuan digital en Asia Central, pero con un detalle que pasó casi desapercibido. Ahora permiten almacenar Bitcoin como reserva privada, aunque lo niegan oficialmente. Entonces tú fíjate en esto, el pulso de los que no se rinden. Mira, si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Fue porque tú también estás sintiendo algo raro en el aire, las velas, los gráficos, los tweets de los exchanges y los movimientos silenciosos de las ballenas, todo nos está hablando. Pero la pregunta es, ¿estás escuchando lo que te están diciendo, o solo estás esperando el próximo pump? Esto no es solo un mercado, es una revolución financiera en cámara lenta. Y justo ahora, estamos en el segundo exacto donde todo puede cambiar sin aviso. Mientras muchos se preguntan si esto es un rebote o una trampa, yo te digo que es una sacudida para separar a los que creen, de los que solo siguen la tendencia. Esto parece volátil, pero en realidad es una limpieza silenciosa del sistema. La historia no se repite, pero rima. Y lo que estamos viendo es un eco del 2020, del 2017, y hasta de 2008. ¿Sabes lo que me di cuenta esta semana? Que los que se quedan viendo los gráficos muchas veces se pierden lo más importante, el porqué detrás del precio. Y ese porqué está cargado de política, de poder y de intención oculta. Bueno, satoshimaniacos, si este vídeo os hizo mirar el mercado con otros ojos, entonces ya sabes lo que toca hacer. Suscríbete al canal, activa la campana y súmate a esta resistencia digital que no baja los brazos. Todos los links que necesitas, desde exchange recomendados hasta herramientas clave, están en la descripción. Lo que viene no es suave, pero tampoco estamos solos. Te espero en la próxima batalla, aquí, en Satoshi Manía Crypto. Donde no seguimos al sistema, lo desenmascaramos.